tardes, profesor. Hoy les disertaremos sobre cables y cadenas. Los integrantes que conforman este grupo son María José Arias, María José Parada y Millaray Orellana, quien les habla. En el presente trabajo abordaremos temas como los cables y cadenas, en donde estos combinan resistencia con ligereza y se utilizan con frecuencia en estructuras para soportar y transmitir cargas de un elemento a otro. También les daremos a conocer algunos de los usos más comunes en la construcción, como por ejemplo sostener puentes colgantes, como se ve en la diapositiva que nos muestra el puente General Ibáñez. Y también daremos a conocer los métodos para determinar las fuerzas internas en los cables, que son tres: cables sometidos a cargas puntuales, cables sometidos a cargas distribuidas y cables sometidos a su propio peso. ¿Y qué son los cables de acero? Bueno, estos se conforman mediante un conjunto de alambres de acero retorcidos helicoidalmente que constituyen una cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción con apropiadas cualidades de flexibilidad, en donde mientras más alambres tenga, mayor será su flexibilidad y resistencia en esfuerzos elevados, logrando el objetivo de transmisión de movimiento, fuerzas y energía de forma eficaz y efectiva. Las cadenas pueden definirse como un conjunto de eslabones de acero unidos entre sí que constituyen una pseudo cuerda de metal apta para resistir esfuerzos de tracción, en la cual podemos girar los eslabones sin sufrir daño, y también tienen la particularidad de mantener una gran dureza, oportunidad que las hace indispensables para juntar elementos empujándolos por fuerzas de gran superioridad. Usos en la construcción. Bueno, los cables se utilizan principalmente en puentes colgantes, cables aéreos, líneas de transmisión y tirantes para torres de grandes alturas. Y por otro lado, tenemos a las cadenas, que tienen múltiples usos como en el movimiento de materiales, pero estas aplicaciones dependen de la calidad del acero, y tenemos acero calidad grado 3, que es destinado para usos generales, grado 4 y 6, que es destinado para tensores y riendas, y grado 8 o superior, que se utiliza para elevación de carga. Explicación de los métodos de determinación de fuerzas internas. Primero vamos a ver cables sometidos a cargas puntuales. Los cables sometidos a cargas puntuales toman una configuración tipo polígono, tal y como se muestra en la figura. Para calcular las fuerzas internas de un cable sometido a cargas puntuales, primero debemos realizar un diagrama de cuerpo libre, el cual nos sirve para ver las fuerzas que interactúan con el cuerpo que estamos trabajando. Luego debemos determinar las ecuaciones de equilibrio estático y sumatoria de momento, que nos sirven para encontrar el valor de las fuerzas externas que interactúan con el cuerpo y la de las reacciones de los soportes. Después, debemos plantear una sección del punto donde se conoce mayor información, ya que es mucho más fácil encontrar el valor de una fuerza interna. Podemos utilizar las ecuaciones de equilibrio o momento dependiendo del ejercicio. Finalmente, realizamos un diagrama de cuerpo libre de cada una de las uniones de los cables o de los soportes. A continuación veremos cables sometidos a cargas distribuidas. En este tipo de ejercicios, la fuerza soportada por el cable se encuentra distribuida a lo largo de este, pero a diferencia de otros, la densidad de carga no es constante. Métodos para calcular la fuerza interna de un cable sometido a cargas distribuidas. Si tenemos un cable de A hasta B, donde estos son soportes, primero debemos realizar un diagrama de cuerpo libre del punto más bajo del cable, ya que se conoce más información sobre este. Luego, formamos un triángulo con las fuerzas correspondientes. Y finalmente, de este triángulo obtenemos las siguientes ecuaciones que nos ayudan a encontrar el valor de las fuerzas internas en cualquier punto del cable. Si no conocemos algún valor de este procedimiento, podemos realizar un diagrama de cuerpo libre para cada uno de los soportes. Para determinar la fuerza interna de un cable sometido a su propio peso o catenaria, primero debemos realizar un diagrama de cuerpo libre de una parte del cable. Luego realizamos un triángulo con las fuerzas resultantes, donde obtenemos la siguiente relación. De esta relación resultan las siguientes 4 ecuaciones que nos sirven para determinar
las tensiones. Para que se pueda entender lo anteriormente mencionado, realizaremos un ejercicio. El cable ABCD soporta dos cargas puntuales como se presenta en la figura. Nos piden determinar la tensión en cada segmento del cable. Para esto, lo primero que debemos hacer es un diagrama de cuerpo libre, donde si observamos que existen apoyos fijos en A y en D, por ende tenemos reacción en estos dos puntos. Ahora debemos calcular nuestras reacciones. Para esto ocuparemos ecuaciones de equilibrio estático y sustituiremos. En este punto encontraremos dos de nuestras reacciones. Luego haremos un corte a la sección AB de nuestro diagrama de cuerpo libre y haremos un momento en un punto estratégico. Esto para encontrar nuestras reacciones restantes. Luego de encontrar las reacciones en A y B, debemos calcular las tensiones del cable. Para esto hacemos un corte a la sección AB para encontrar nuestra tensión BC y un corte en A para encontrar la tensión AB. En ambos cortes ocuparemos ecuaciones de equilibrio estático. Cuando hagamos sumatoria de ni, encontraremos un ángulo, y este lo sustituiremos y encontraremos los valores de las tensiones. Para calcular nuestra última tensión, la cual es BC, haremos un corte en la sección D. Y volveremos a ocupar ecuaciones de equilibrio estático, donde encontraremos un ángulo y finalmente nuestra tensión. Como resultado nos queda que la tensión AB es 7,22 kN, BC es 6,57 kN y DC 7,03 kN, como se presenta en la figura. Luego de haber hecho un estudio y una investigación, podemos decir que las cadenas son muy utilizadas gracias a las ventajas que tienen frente a los cables de acero, respecto a la gran versatilidad que le da el hecho de poder girar los eslabones sin sufrir daño. En cambio, los cables pueden sufrir cortes, aplastamientos, deformaciones, etc., que los dejarían inutilizables y crearían riesgo de rotura. Además, al haber investigado y analizado, se observó que existen diferentes métodos para calcular las cargas internas que tiene un cable, como la carga distribuida, puntual o catenaria. Gracias a este punto investigado es que se pudo desarrollar un ejercicio donde se debían calcular las tensiones que poseía un cable.